Un tema que está en la polémica, la aprobación del proyecto de usurpaciones con el artículo sobre la legítima defensa privilegiada. El gobierno dice que no la va a promulgar. Estamos con Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, Julio César, ¿cómo está usted? Bien, pues, muchas gracias. Le vamos a pedir que en un esfuerzo de pedagogo, ¿no es cierto?, nos explique a todos los auditores de la radio, para que no haya confusiones, qué es lo que se aprueba y que el gobierno no está de acuerdo. Por favor, para partir conversando ahí. Sí. Bueno, nosotros somos partidarios de actualizar la ley de usurpaciones. Necesitamos un marco jurídico que efectivamente entregue herramientas para restablecer el imperio del derecho ante personas que han sido usurpados de sus inmuebles. Hay distintos casos a lo largo de todo Chile. Obviamente la realidad es muy diversa, pero se requiere una legislación moderna, y por eso obviamente presentamos una serie de indicaciones para que el proyecto de ley fuera perfeccionado. Pero tenemos una diferencia sustantiva con algo que se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara, que es la aplicación de las normas de autotutela, justicia con mano propia, por parte de particulares para resolver sus conflictos jurídicos. Nosotros creemos que en Chile los conflictos jurídicos se deben resolver en el marco del derecho, y que si se utiliza la fuerza, esta debe ser ejercida por parte de las instituciones públicas, particularmente por las policías, en el marco obviamente de lo que resuelvan los tribunales. Creemos que se siente un precedente muy nefasto si es que el día de mañana cualquier conflicto jurídico entre particulares se resuelve a través de la violencia entre los mismos particulares, y esa es la principal diferencia que hemos tenido con el proyecto, estando, insisto, de acuerdo con la modernización de la legislación y otorgar mejores herramientas para el restablecimiento del imperio del derecho. Y en ese marco hemos señalado que en el contexto de las herramientas que nos entrega la Constitución, obviamente nosotros vamos a hacer valer este punto de vista. No olvidemos que en Chile el Poder Ejecutivo es un poder colegislador, y existen herramientas tanto como requerimiento al Tribunal Constitucional o eventualmente el veto para resolver estas diferencias cuando se traban entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En la práctica, ministro, ponga un escenario más o menos, que el escenario que el gobierno no quiere que se dé. Mire, voy a ser bien concreto. Por favor. Supongamos que usted está en su casa, en un predio, en un inmueble, y llegan unas personas y vienen a usurpárselo violentamente. Ahí obviamente usted tiene el legítimo derecho a defenderse. Pero pongamos en otra hipótesis, que un bien es usurpado, pasa muchos tiempos, meses, años, y que un día usted diga, ¿sabe qué? Voy a recuperarlo, y en vez de pedirle al juez que lo restituya o a las policías que ingresen para la restitución del inmueble, esa persona va con un grupo de amigos armados, con bate béisbol o lo que sea, y a través de la violencia expulsa a los que están en ese predio. Eso a nuestro entender es una forma de resolver los conflictos que va en contra de la tradición jurídica que tiene nuestro país. En Chile, la autotutela, la justicia con mano propia, está prohibida. Por una razón muy simple, porque en caso contrario es promover una forma de resolución de conflictos que es propia de las sociedades primitivas. Y obviamente la violencia ejercida por los particulares genera más violencia, no resuelve los conflictos jurídicos. Por eso nosotros planteamos, cuando se discutió este proyecto, que el juez pudiera ordenar la restitución del inmueble en cualquier estado del juicio, y que incluso las policías pudieran ingresar en cualquier momento de la usurpación, entendiendo que este era un delito de efectos permanentes. Pero la diferencia sustantiva es si se va a autorizar que los particulares ejerzan la violencia para recuperar un inmueble que consideran propio. Más aún en un país donde existen múltiples discusiones al respecto, superposición de títulos, problemas hereditarios, en fin, hay una serie de hipótesis bien complejas. Entonces, nuestra diferencia estriba en que nos parece que no podemos autorizar en Chile una forma de resolver conflictos jurídicos a través de la violencia ejercida por los particulares, porque eso siente un precedente muy nefasto para el día de mañana. Los países que han hecho eso no han resuelto los problemas delictivos, al contrario, han aumentado los niveles de violencia, incluso han aumentado las tasas de crímenes más violentos. Y por eso nos parece que aquí lo que corresponde es establecer un mecanismo a través del juez, que el juez de manera expedita o las policías de manera expedita puedan restituir el inmueble a su legítimo dueño, pero sin que los particulares puedan ejercer la violencia.
¿Y esa restitución es rápida, eficiente en esta ley? Precisamente por lo mismo, somos partidarios de modernizar la legislación. Entendemos que hay un reclamo de que las herramientas que se otorgan hoy día no son lo suficientemente rápidas. Y por eso nosotros hemos planteado la necesidad de actualizar la legislación en la materia. Y por ello planteamos, primero, que el juez pudiera ordenar la restitución en cualquier estado del juicio, no tenía que esperar la sentencia de término, la sentencia final, por una parte, y por otro lado, que las policías también pudieran ejercer la fuerza cuando sea correspondiente para restituir el inmueble. Nuestra diferencia estriba es si vamos a autorizar o no a los particulares a ejercer la violencia o no. Y ahí es un tema de principio. Porque, Julio César, si nosotros empezamos a autorizar que los particulares resuelvan sus conflictos jurídicos, bueno, esto sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Esa es la forma en que las sociedades primitivas resolvían sus conflictos. Y eso generaba más violencia. Por eso nos parece que es necesario aquí preservar un principio civilizatorio básico. Y por eso tenemos una diferencia con lo aprobado por ambas cámaras. ¿Y qué pasa si esto pasa, digamos? Bueno, ahí ¿Cuál es la parte administrativa? ¿Cómo se bloquea administrativamente de parte del gobierno? El presidente puede presentar una observación que se llama veto. Este veto puede ser de carácter aditivo, sustitutivo o supresivo. Y en las cámaras pueden acoger lo planteado por el presidente, y en caso de que lo rechacen, si quieren restablecer el texto original del texto aprobado, requiere el voto favorable de 2/3 de los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Esta es una herramienta que se utiliza permanentemente en materia legislativa, o sea, lo ocupó muchas veces el presidente Piñera, también la presidenta Bachelet, el presidente Lago. Es una herramienta que establece nuestra Constitución, que es cuando se produce una diferencia entre los dos órganos colegisladores, por un lado el Congreso y por otro lado el Poder Ejecutivo. Y así está consagrado en la propia Constitución. O sea, es una herramienta que está en el marco de nuestra institucionalidad. A ver, ¿y esto en qué plano está hoy día? El proyecto pasó al Senado, el Senado va a votarlo ahora. Si el Senado ratifica la enmienda introducida por la Cámara, envía el oficio al presidente. Si el Senado la rechaza, esto va a comisión mixta, que se constituye por senadores y diputados, y ahí se deberían resolver las diferencias. Vamos a ver un rato más si finalmente el Senado aprueba esta enmienda introducida por la Cámara, o si el Senado la rechaza. En caso que así ocurra, se tendría que constituir una comisión mixta para resolver la diferencia entre ambas cámaras. Y en ese sentido, el gobierno, ¿cuál es el escenario que visualiza? Nosotros esperamos que se respete este principio básico de resolución de conflictos, insisto, a través de las herramientas del derecho y no de la violencia por los particulares. Este es un principio civilizatorio básico. Por cierto, Julio César, que todos compartimos la necesidad de que la justicia actúe con mayor celeridad, que las policías tengan herramientas también para actuar con mayor celeridad en el marco siempre del Estado de Derecho. Pero lo que resulta inaceptable es que un particular que tiene una diferencia jurídica con otra particular lo resuelvan a palos, por decirlo literalmente, o a balazos, que es peor. Creemos que esa no es la forma a través de la cual se resuelven los conflictos jurídicos en nuestro país. Por eso en Chile y en el mundo civilizado la autotutela y la justicia con mano propia está prohibida. Hay excepciones, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, que es de las pocas que establece nuestra legislación. Pero la justicia con mano propia, la autotutela, la violencia ejercida por los particulares, que un particular ejerza la violencia respecto de otro particular con el cual tiene un conflicto jurídico y lo haga de manera directa, eso está prohibido en nuestra legislación. Porque en caso contrario, bueno, estaríamos promoviendo una forma primitiva de resolución de conflictos que genera más violencia. ¿Y por qué cree usted que se ha llegado a esto? Bueno, habría que preguntarle a los grandes promotores de esta iniciativa. Nosotros prestamos una serie de indicaciones, estamos conscientes y de acuerdo que es necesario modernizar la legislación, estamos también conscientes y somos partidarios de otorgar herramientas más expeditas y más rápidas para enfrentar el problema de la usurpación en nuestro país. Entendemos el malestar de muchos de nuestros compatriotas que han sido víctimas de este delito y exigen, por tanto, una respuesta más rápida del Estado, pero eso en caso alguno podría justificar que en particular ejerce la violencia respecto de otro. Porque, insisto, eso en las sociedades en que así se aplica, bueno, finalmente se termina destruyendo el Estado de Derecho y se genera más violencia. Claro, no, mi pregunta es un poquito más política, ¿no? ¿Cómo cree usted que Chile llega a nuestro país
a tener un parlamento que apruebe esto, que abiertamente usted dice que va en contra de todo principio republicano de nuestro país? Mire, yo prefiero no entrar a calificar intenciones, porque usted sabe que el rol que tenemos ministro es promover el diálogo, el entendimiento, y palabras sacan palabras, en fin. No quiero en ese sentido generar un estado de crispación mayor del que ya existe. Sí, he sido enfático junto a la ministra Todá, junto al ministro Cordero, en señalar que nos parece que estos contenidos que han sido aprobados no van en la senda de lo que se necesita en un país civilizado que resuelve los conflictos jurídicos a través de las herramientas del derecho y no a través de la violencia de los particulares. Es más, en los países civilizados, en los países democráticos, el monopolio legítimo de la fuerza está radicado en el Estado y se ejerce a través de las policías en el marco de lo que establece la ley. Los tribunales tienen imperio, pero los particulares no pueden ir directamente a resolver los conflictos que tienen entre ellos, literalmente a combo, a patada o a través del uso de armas de fuego. Esa no es la forma civilizada de resolver conflictos entre particulares. Ministro, le agradecemos esta conversación con él, podría ser peor, ¿eh? Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Julio César, que tengan un buen programa. Gracias, a usted también, ministro. Ahí, gracias. El ministro Elizalde, ahí contándonos y hablándonos lo justo, porque palabras sacan palabras, y si le preguntábamos más, no nos iba a contestar. Pero ahí usted tiene toda la versión del gobierno, por qué podría vetar si se aprueba como está, ¿no es cierto?, este proyecto de usurpación. Buena pregunta para mañana.